Vivimos en un mundo donde cada día parece más difícil permanecer fieles a Dios a las preocupaciones, el ruido constante, las tentaciones, las divisiones y el cansancio emocional poco a poco van apagando la vida espiritual de muchas personas. Hay corazones que antes oraban con fervor y hoy apenas encuentran fuerzas para hablar con Dios unos minutos. Personas que aman a Cristo, pero sienten que el mundo las arrastra lentamente lejos de la paz y de la verdad. Y precisamente en medio de esa realidad, el Evangelio de hoy nos muestra una de las oraciones más profundas y conmovedoras de Jesús. Jesús levanta los ojos al cielo y le dice al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¡Qué frase tan poderosa! Cristo sabe perfectamente que sus discípulos permanecerán en medio de un mundo difícil, lleno de luchas y peligros espirituales. Pero no pide que huyan de él. No pide que vivan aislados. Pide algo más profundo, en que permanezcan protegidos interiormente, sostenidos por la verdad y unidos al amor de Dios. Y eso sigue siendo completamente actual hoy, porque muchos creyentes piensan que la única forma de conservar la fe sería escapar de todos los problemas o vivir lejos de las dificultades del mundo. Pero Jesús no pide eso. Él sabe que sus hijos vivirán en medio de batallas espirituales, preocupaciones familiares, ambientes complicados y muchas veces rodeados de indiferencia hacia Dios. La fe verdadera no consiste en huir del mundo, sino en aprender a permanecer firmes dentro de él. Hay algo que Jesús repite varias veces en esta oración: la unidad, aunque sean uno. Porque el enemigo sabe perfectamente que cuando los corazones se dividen, también se debilitan espiritualmente. Y esto no solo ocurre dentro de la iglesia, ocurre también en las familias, en las amistades y hasta dentro de nosotros mismos. Vivimos en una época donde las discusiones, el orgullo y la necesidad constante de tener razón están destruyendo muchísimas relaciones humanas. El Papa Francisco decía que las divisiones hieren el cuerpo de Cristo, y que cierto es eso, porque cuando falta amor, comienza también a apagarse la presencia de Dios en muchos ambientes. Hay familias enteras distanciadas por heridas antiguas, personas que dejaron de hablarse por orgullo, corazones endurecidos por resentimientos que llevan años acumulándose silenciosamente. Y mientras tanto, el alma pierde, poco a poco, la paz. Jesús hoy nos recuerda que la verdadera fuerza espiritual no nace del orgullo ni de imponer nuestra voluntad, sino de aprender a amar, incluso cuando cuesta. La unidad no significa pensar exactamente igual en todo, sino permanecer unidos en el amor de Dios, aún en medio de las diferencias. Porque un corazón lleno de odio o resentimiento difícilmente puede experimentar plenamente la paz del Señor. En la primera lectura vemos también a San Pablo despidiéndose de la comunidad de Éfeso, y sus palabras están llenas de emoción, preocupación y amor pastoral. Pablo sabe que vendrán tiempos difíciles. Advierte que aparecerán lobos rapaces que intentarán desviar a los creyentes. Y esto también sigue ocurriendo hoy. Existen muchísimas voces que buscan alejarnos de Dios, confundirnos o hacernos creer que la fe ya no tiene sentido. Vivimos rodeados de mensajes que constantemente intentan reemplazar a Dios con otras cosas: en el éxito, el dinero, la apariencia, el placer inmediato o la autosuficiencia. Poco a poco, el corazón humano puede comenzar a llenarse de muchas cosas, pero seguir vacío espiritualmente, porque ninguna realidad material puede ocupar el lugar que solo Dios puede llenar. Pablo además recuerda algo muy importante: él nunca buscó aprovecharse de nadie. Trabajó con sus propias manos y ayudó a los necesitados. Y luego pronuncia una frase que atraviesa profundamente el corazón: hay más felicidad en dar que en recibir. Qué diferente es esto de la lógica actual del mundo. Hoy muchas veces se enseña que la felicidad consiste únicamente en acumular, competir y pensar solo en uno mismo. Pero Jesús y el Evangelio muestran exactamente lo contrario. El corazón humano encuentra su mayor plenitud cuando aprende a amar y a entregarse. Las personas más vacías muchas veces no son las que tienen menos cosas, sino aquellas que viven únicamente para sí mismas. Porque el egoísmo termina encerrando el alma en una soledad silenciosa. Quizá por eso tantas personas hoy sienten un cansancio interior difícil de explicar. Tienen ocupaciones, distracciones y actividades constantes, pero al mismo tiempo sienten un vacío profundo. Y ese vacío muchas veces nace de una desconexión espiritual. El ser humano fue creado para amar, servir y caminar unido a Dios. Cuando se pierde eso, el corazón comienza lentamente a apagarse. Jesús también dice: tu palabra es la verdad. Y hoy vivimos precisamente en una época donde muchas veces la verdad parece confundirse. Cada persona quiere construir su propia versión de lo correcto. Pero cuando el ser humano se aleja completamente de Dios,
termina perdiendo también dirección moral y espiritual. Por eso la palabra de Dios sigue siendo una luz indispensable para el corazón humano. No significa que los creyentes sean perfectos. Todos tenemos luchas, errores y debilidades. Pero la diferencia está en seguir permitiendo que Dios ilumine nuestro camino, porque cuando dejamos de escuchar su voz, otras voces empiezan rápidamente a ocupar su lugar: el miedo, el orgullo, el resentimiento, la ansiedad o la desesperanza. Qué hermoso también es ver cómo Pablo se despide llorando junto a la comunidad. No se trata de un líder frío o distante. Ama profundamente a las personas que Dios le confió. Y eso nos recuerda algo muy importante. El cristianismo auténtico siempre toca el corazón humano. La fe no es simplemente teoría religiosa, es amor concreto, cercanía, servicio y entrega. Muchas personas hoy necesitan precisamente eso, sentirse acompañadas, escuchadas y amadas sinceramente. Hay heridas emocionales enormes escondidas detrás de muchas sonrisas aparentes. Personas que viven rodeadas de gente, pero profundamente solas por dentro. Y quizá Dios quiere usar también nuestra vida para llevar un poco de luz y consuelo a quienes más lo necesitan. Jesús no pide que sus discípulos sean retirados del mundo, porque sabe que el mundo necesita testigos de esperanza. Personas que, aún en medio de las dificultades, sigan mostrando que el amor de Dios todavía transforma vida. Y tal vez tú mismo has sido llamado a eso, sin darte cuenta, a llevar paz donde hay conflicto, esperanza donde hay tristeza, fe donde otros ya la perdieron. Pero para poder dar eso a otros, primero necesitamos permanecer unidos a Dios, porque un corazón desconectado espiritualmente termina agotándose rápidamente. Por eso la oración es tan importante, no como obligación vacía, sino como ese lugar donde el alma vuelve a respirar, donde el corazón cansado encuentra descanso nuevamente en la presencia de Dios. Quizá hoy el Señor quiere invitarte a revisar qué cosas están alejando poco a poco tu corazón de Él. Tal vez el exceso de preocupaciones, el orgullo, heridas no sanadas, o simplemente una rutina donde Dios fue quedando cada vez más al margen. Pero la buena noticia es que siempre podemos volver. Siempre podemos levantar nuevamente la mirada y abrirle espacio a Cristo. El mundo seguirá teniendo ruido, dificultades y oscuridad. Pero Jesús hoy sigue orando también por nosotros. Sigue pidiéndole al Padre que nos cuide, que nos fortalezca y que no permita que el mal destruya nuestra fe. Y esa oración de Cristo continúa sosteniendo silenciosamente a millones de personas cada día. Haz hoy esta oración desde lo profundo de tu corazón, Señor Jesús. Muchas veces el mundo, las preocupaciones y mis propias debilidades me alejan de ti. Hoy quiero volver a permanecer unido a tu amor. Protégeme del mal, fortalece mi fe y ayúdame a vivir en la verdad. Sana mis divisiones interiores, enséñame a amar más y a recordar que solo en ti mi corazón encuentra verdadera paz. Amén.